todos y todas. Gracias nuevamente a Lenny Llamado por el espacio. Hoy vengo a platicarles sobre una investigación que estuve desarrollando ya hace un tiempo atrás, ¿no? Que formó parte de mi tesis de licenciatura, que la desarrollé más o menos entre 2012 y 2016. Ha sido pues algo que estuvo allí arrinconado en el cajón, ya que, como mencionó el doctor Iván al momento de la presentación, pues me he embarcado en otros temas, ¿no? En la maestría estuve principalmente metido en temas de extranjeros al servicio de la monarquía hispánica, específicamente del segundo intendente Arturo O'Neill, intendente de Yucatán, y actualmente sobre la historia del correo en la Nueva España. He denominado a la presentación de hoy de la música a las letras, los PREN y su contribución a la cultura yucatanense. Entonces quiero empezar mostrándole a estas dos personas, de quienes seguramente han oído hablar, doña Rosario Sansores y José Esquivel PREN. Como podrán darse cuenta, comparten el apellido PREN, y ambos fueron destacados literatos de la yucatecos, aunque José desarrolló más su carrera en la literatura aquí en Yucatán, a diferencia de Rosario, que lo hizo entre Cuba y la Ciudad de México. Estoy seguro que más de uno de los aquí presentes habrán escuchado hablar cuando menos de uno de ellos. Incluso hay una secundaria aquí en Mérida que se llama José Esquivel PREN, que está ahí por el aeropuerto, seguramente lo ubican. Y de Rosario Sansores, bueno, pues hay una telesecundaria en Quintana Roo que lleva su nombre, ya que, como les decía, en Yucatán no la identifican tanto como a su primo. Vale, eso también es importante recalcar, que ellos eran primos, y como primos y enamorados de las letras, pues también tenían mucha comunicación, intercambio entre ellos. Pero no vamos a hablar específicamente de ellos. Ellos son los que nos invitan a investigar un poco sobre la familia PREN. Debo decir que al estar desarrollando mi tesis de licenciatura, se me ocurrió esta pregunta: ¿de dónde viene el apellido PREN? Porque siempre me ha gustado hacer este rastreo de los orígenes y de las genealogías acerca de aquellos personajes históricos en los que me he embarcado, ¿no? Entonces, conforme fui desarrollando la investigación, encuentro a este señor, Tomás PREN y Castro, que fue el padre de Pedro Pablo PREN y Gatto, y estos señores, originarios de Andalucía, radicados en Cádiz, bueno, Tomás PREN y Castro y su hijo, empezando con Tomás PREN, tratando de rastrear lo más atrás posible esta genealogía. Llego con Tomás PREN, ¿no? Junto con sus 5 hermanos, pues fueron parte de una compañía de marinos mercantes genízaros. Esto de genízaros fue muy importante para determinar lo siguiente: Tomás PREN, el padre de Tomás PREN y Castro, quien fue un marino mercader originario de Hamburgo, que se mudó a Cádiz en 1672, y junto con sus hijos y otros hermanos fundaron una compañía naviera mercante. En su momento ellos fueron de los comerciantes navales mercantes más importantes de este tránsito hacia las Indias. Y Tomás PREN Castro, hijo de Tomás PREN, en sus viajes constantes a Cuba, en 1717 se casa con una cubana que se llamaba Melchora Gatto y Vergara, que es de donde viene este señor, Pedro Pablo PREN y Gatto. Pedro Pablo PREN y Gatto es importante porque es el primer PREN que llega a Yucatán. Entonces estamos hablando de que antes de este señor estaba su padre, Tomás PREN y Castro, como andaluz. Bueno, repetí la lámina, perdón, porque esta es la ciudad de Hamburgo, esta es el puerto de Cádiz, y bueno, la isla de Cuba, con La Habana, que se encuentra por acá. ¿Esto por qué es importante? Bueno, acá en este mapa lo vemos. Quiere decir que el apellido PREN hizo todo este recorrido de Hamburgo hacia Cádiz, de Cádiz hacia La Habana. En su momento regresan a vivir a Cádiz, pero recalan en Yucatán. Hasta aquí entonces la pregunta: ¿de dónde viene el apellido PREN? Que es
la parte central de esta charla el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, Pedro Pablo Pren y Gato es el primer Pren que llega a Yucatán, hijo de Tomás Pren y Castro y Melchora Gato y Vergara, que se casan en 1717. Estos señores tuvieron 7 hijos: Isabel, Leonor, Agustina, Tomás, Gaspar, Pedro y José. Todos ellos vivían en Cádiz, y cuando Tomás Pren y Castro muere en 1731, por esos viajes constantes entre las Indias y Cádiz, naufraga su barco y se muere el señor. Queda viuda doña Melchora y se ve la necesidad de embarcarse con sus 7 hijos, una hermana, su mamá y una doncella que le ayudaba en sus labores allá en Cádiz, para regresar a La Habana, ¿no? Como que buscando el cobijo familiar en su condición de viuda, ¿no? Entonces, bueno, Pedro Joaquín Pren y Gato se traslada a Yucatán, sino que hasta 1751 logró encontrar que contrajo nupcias con la señora Rita Chacón, una yucateca, y pues Pedro Joaquín Pren y Gato en su condición de español, ¿no? Porque pues nació en Cádiz, radicado en La Habana, que a final de cuentas se consideraba también parte de España en ese momento, y se traslada pues en algún momento entre 1730 y 50 a vivir a Yucatán. Estos señores entonces, Pedro Pren y Gato y Rita Chacón, tuvieron 2 hijos, José María y José Joaquín. Aquí es donde empieza la primera familia Pren en Yucatán, los Pren y Chacón. Ahora seguramente dirán, ¿y qué tiene que ver con la cultura yucatanense, no? Hablamos de que si son comerciantes, que si alemanes y todo lo demás. Aquí es donde va a aparecer este personaje, José María Pren y Chacón. Este personaje fue músico y maestro de capilla en la Catedral de Mérida. Ahorita les voy a abarcar un poco más al respecto. Mientras que su hermano José Joaquín, por eso digo que me equivoqué con el nombre Joaquín, Joaquín va a ser un nombre muy constante en la familia. Solo pude encontrar que se mudó a Campeche, se casó con esta señora y tuvieron una hija, María Gertrudis Saucedo Pren y Acosta. Hasta aquí, no es que no nos interese, pero no es la línea familiar que estamos siguiendo para los 2 personajes que vimos en la primera lámina. Ténganlo siempre presente. Entonces, como les decía, este señor va a ser la piedra angular, el primer Pren nacido en Yucatán, hijo del matrimonio Pren y Chacón. ¿Pero por qué es importante? Porque incluso desarrolló una tesis en torno a este señor, este personaje. Resulta que José María Pren y Chacón, hijo de estos señores como les dije, y descendiente de una familia de genízaros mercantes con abuela cubana, probablemente nació en el año 1755. No encontré su partida de bautizo para tener el año exacto, pero basándome en que en su acta de defunción menciona la edad que tenía al fallecer en 1810, le calculo que más o menos en esa época nació. José María ingresa a la catedral como monaguillo al cumplir 8 años en 1763. Esto es importante por lo que les decía aquí en la lámina anterior, que llegó a ser músico y maestro de capilla de la catedral. Primer Pren nacido en Mérida, o de este matrimonio nacido en Mérida, músico. Recordemos el título de la charla, ¿no? De la música a las letras. Entonces, entra como monaguillo al cumplir 8 años, que los monaguillos, pues como muchos sabrán, forman parte del coro, y en ese momento, en la época colonial, pues acostumbraba a que las misas fueran cantadas, y eran como que las voces suaves que se incorporaban al coro de cantores para todo lo que tenía que ver con el culto catedralicio y la misa, acompañado también del órgano y posteriormente de otros instrumentos. Claro, debo hacer hincapié que mi investigación no es musicóloga, es una investigación histórica con estos tintes genealógicos. Digo, por si alguien de repente se le ocurre preguntar algo sobre música, me van a disculpar, pero ese no es mi ramo. Entonces, lo normal que cuando llegaba la pubertad, pues los muchachos cambiaban la voz
y evolucionaban al siguiente peldaño de lo que sería el coro de cantores. Esto sucede en 1769 y después de toda una serie de evaluaciones y de requisitos que le exigía principalmente el cabildo de la catedral, ingresa a la capilla como cantor. Esto no era sencillo, porque para poder ser cantor, de alguna forma era un oficio y recibían una beca, un estipendio. Y estas becas de cantores o plazas de cantores estaban muy peleadas en esta época, o sea, no era nada sencillo. Entonces, evidentemente, desde ese momento, indistintamente de que pues ahora sí que la propia devoción de los padres de llevarlo a la catedral para que sea monaguillo y demás, pues el muchacho aparentemente estaba mostrando inclinación hacia el canto y la música y sobre todo talento, que eso en múltiples documentos que consulté al hacer esta investigación se enfatizaba por parte sobre todo de sus maestros y de los miembros del cabildo. Esto vamos a puntualizar un poco, ¿no? A partir de aquí precisamente. Uy, moví el cable, doctor. No, creo que se movió la compu. Ah, ya se quedó, ok. No. Ya, ok. ¿Sí? Listo. Bueno, ok. No. Sí. No solamente a través de su empleo en la catedral, sino también en funciones particulares podían pues tener un mayor ingreso, un mayor estipendio, una percepción más alta. Y esto pues para él va a ser importante. Su ascenso a bajonista. El bajón es un instrumento antiguo que ya no existe, que es como el precursor del fagot, para que más o menos ubiquen de qué se trata. Un instrumento de viento. Y era, digamos, en ese momento la especialidad de José María. Posteriormente, en 1773, le llega la noticia de que su abuela, doña Melchora Gato y Vergara, había fallecido y le dejó herencia, ya que su padre ya no vivía para cobrarla. Incluso hay una situación bastante curiosa. Dentro de estos primeros años, José María se presenta como José María Pren y Gato, porque su padre, al ser español, pues le daba cierta jetatura el apellido español para que se le reconociera como español, ya que en el organigrama o en la escala social de Yucatán y en general de la Nueva España y las Indias en ese momento, pues no era lo mismo ser criollo que ser español, y eso también le abrió muchas puertas en muchos sentidos. Bueno, después de hacer ahora sí que las gestiones necesarias con el cabildo, le dan el permiso, se va a Cuba y ahí van a pasar ciertas cosas que también les voy a contar, para volver en 1764 y volverse maestro de música, ya que esta era una de las condiciones para irse a Cuba. Posteriormente, de este mismo viaje a Cuba, va a lograr la plaza del órgano y aún manteniendo la de bajonista, aunque él no la ejercía, ponía a alguien en su lugar y le pagaba una parte del sueldo que él percibía. O sea, el señor ya estaba, digamos que tenía doble plaza, ¿no? Y así va a llegar a la maestría de capilla, ¿no? Y esto no va a ser sencillo. Ahorita les voy a explicar por qué. Por eso vamos a tocar unos aspectos a destacar. Como les decía, esta estancia en Cuba fue muy importante, porque una de las condiciones que le ponen para poder ir a Cuba es que que él se comprometió a aprender canto de órgano y figurado, que esto no es otra cosa que aprender a tocar el órgano y ya incorporar melodías polifónicas al culto de la catedral. Esto es muy importante porque seguramente ubican estos cantos gregorianos que pues son monótonos, no tienen más que voz, no están acompañados de ningún instrumento. Entonces, a raíz del Concilio de Trento van a suceder varios cambios en lo que tiene que ver con el culto catedralicio. Esto va a ir incorporando nuevos instrumentos. El órgano va a ser uno de los primeros, por eso puede encontrarse en varias catedrales de Europa, sobre todo en Alemania, una cantidad importante de órganos, ya que fue la voz de los coros en su momento, era la voz cantante, por decirlo así, o la que dirigía la música en el culto catedral, recordando que la misa era cantada. Y debo decirles también que
Personajes como el propio Mozart en Viena fue maestro de capilla. Aquí en México también tuvimos dos músicos grandísimos e importantes, que fue Manuel de Sumaya, Ignacio de Jerusalén y Estela, que fueron maestros de capilla de la Catedral de la Ciudad de México. Sumaya luego como que se desapareció y apareció en Oaxaca, pero es incluso considerado al día de hoy el músico más brillante que ha dado la Nueva España en su momento, ¿no? Y precisamente ellos eran maestros de capilla y organistas, pero ellos sí componían misas. No, José María no, al menos de lo que yo pude recopilar o investigar, pues él compraba partituras o conseguía partituras o las encargaba, y él se encargaba de arreglarlas y adaptarlas a los instrumentos que existían en la Catedral de Mérida, porque la Catedral de Mérida se ha caracterizado por siempre decir que era una iglesia pobre. Entonces había nada más, a diferencia de catedrales más ricas como la de Puebla y la Ciudad de México, que tenían hasta 30, 40 músicos, aquí apenas había 8, a veces menos, según las habilidades de los músicos que se pudieran encontrar también en la región y en la ciudad. Bueno, entonces todo esto era importante para José María y para la propia catedral, porque no había un músico que se hiciera cargo de todo esto que les estoy contando. Y bueno, ellos querían tener también a su maestro de música. Se compromete a esto, y dentro de sus maestros se contaban a Melchor José de Salas y Castro, Miguel García y Joaquín Ugarte. Ese señor es importante porque era hermano de Esteban Salas y Castro, uno de los músicos más importantes también que tuvo Cuba en el siglo XVIII. Entonces quiere decir que él se codeaba con grandes maestros, y estos mismos reconocían su talento como algo muy destacado y destacable, ya que incluso él solo se iba a quedar un año, y estos señores escriben al cabildo de la catedral y les dicen: oye, mira, nosotros creemos que este muchacho tiene mucho potencial y queremos que siga aquí estudiando con nosotros y que concluya otros aprendizajes. Y el cabildo dice: bueno, está bien, nada más que ya no te vamos a pagar el sueldo que te estábamos pagando, sino que se lo vamos a pagar a la otra persona que dejaste en tu lugar, un señor de apellido Manzanilla. Y él dice que sí, estaba bien. Pues digo, fue a cobrar su herencia y además estaba aprendiendo música y sabía que al regreso le esperaba algo importante aquí en Mérida, ¿no? Entonces hablamos de que ya la inclinación y el talento musical de este señor, el primer premio nacido en Yucatán, era muy evidente e incluso destacable por parte de músicos de otra envergadura. Cuando él regresa, entonces, les decía, ocupa el puesto de maestro de música y empieza a pelearse con este señor, Santiago Vélez, un presbítero viejo que tenía ya muchos años al servicio de la catedral, que le gustaba la música y lo habían puesto como maestro, pero su función principal era la colecturía de diezmos. Entonces era muy difícil para él llevar a cabo las dos funciones y descuidaba la capilla. Entonces, obviamente que pues este señor, debido a su antigüedad, se sentía eclipsado por el joven José María, ¿no? Le molestaba y no le gustaba que un muchacho llegara y demostrara ser más talentoso que él. Digamos que él pensaba, obviamente, en una sociedad meritocrática como era la novohispana, que no tenía por qué ponerse a su altura. Y hay muchísimos documentos que aquí presente el compañero Carlos le consta que existen en el archivo diocesano, de esos pleitos constantes que había entre estos dos personajes. Que eso también vino a demostrar el carácter que tenía José María, ¿no? De ponerse al tú por tú, sin que necesariamente él fuera religioso, porque eso también es importante. José María Pren y Chacón, si bien empezó los estudios de primeras letras encaminado al seminario, nunca entró al seminario, nunca optó por la carrera eclesiástica. Él quiso ser músico. Otra cosa interesante, ser músico no era lo mismo que ser un bachiller egresado del seminario y que pudiera aspirar a estudios de jurisprudencia o quedarse también en la iglesia, y el otro camino era la milicia. Entonces fue muy valiente de su parte elegir ser músico, ¿no? O sea, quiere decir que sí tenía un verdadero amor e inclinación por su profesión, o al menos sin afán de romantizarlo, pero eso es lo que a mí me comunicaba en ese momento, ¿no?
Entonces, a partir de aquí, él era el único maestro de música, era el único que estaba instruido para llevar a cabo esta función, y formó digamos, todas las generaciones de 1764 en adelante de músicos y cantores. Él los formó, él les daba clase, él los evaluaba, él tenía el temple para decirles: eres muy bueno o no sirves para esto y vete a ocuparte de otra cosa, porque existen esas actas o esas boletas, como le llamaba, de los exámenes que realizaba a estos muchachos. Y corrió tanto la voz pues, del talento y del maestro José, que incluso venían muchachos desde Tabasco, que esto tenía sentido, ¿no? Porque la diócesis también abarcaba la provincia de Tabasco, y hasta de Chiapas, porque decían que el maestro Pren. Entonces, él no le importaba, simplemente elegía lo que él consideraba a las mejores voces para incorporarlos posteriormente al coro de cantores o a la capilla de música. También tomando en cuenta el otro factor, que la diócesis yucateca no tenía dinero para costear una capilla tan grande. Entonces, en estas circunstancias, pues él se encargó de ir adaptándolo, ¿no? En 1775 es cuando él accede a la plaza de organista. Y esto va a ser un paso sumamente importante, porque, como les decía, el órgano era la voz principal del coro, entre voces humanas y voces de los instrumentos. Quiere decir que él se convertía ya en el músico principal de la catedral y de la ciudad de Mérida y de la diócesis, y poniéndose al tú por tú con personajes, como les decía en su momento, bueno, fue contemporáneo de Ignacio Jerusalén y, digamos, vamos a decirlo así, ¿no?, colega de Manuel de Sumaya. Y pues digamos que de los casi más de 20 años que estuvo con estos dos puestos, organista y bajonista, pues siempre se inclinaba él más por el órgano, y el bajón lo comisionaba y le pagaba, no sé, $1 o 50 centavos por función al que se hiciera cargo del bajón en su lugar. Y él, pues el órgano, al ser el principal, pues prácticamente todo el año, en todas las misas del calendario litúrgico, era necesario, era importante. E incluso para las bodas, porque también tocaba, como les decía, en funciones privadas particulares. Y entonces, cuando es nombrado maestro de capilla, al morir su némesis Santiago Vélez en 1797, esto consolidaba su carrera como músico, con la particularidad de ser el primer y único secular que llegó a ser maestro de capilla de la catedral, al menos durante el periodo novohispano. Entonces, como podrán darse cuenta, era un tipo pues dotado, ¿no?, con talento para la música, y sobre todo que le gustaba, lo disfrutaba, al grado de haber hecho todo esto para conseguir la maestría de capilla. Bien, obviamente esto era el músico. El hombre, José María Pren, el ser humano, se casó con María Narcisa de la Cámara. No, pues el año no recuerdo, pero fue más o menos por ahí de los 70s, cuando él estaba ya alcanzando los puestos que ya repasamos. Y con esta señora tuvo 7 hijos: María Gertrudis Vicenta, Manuel José Toribio, María Antonia Fernanda, José María José Joaquín, Josefa Gertrudis y Domingo José. Estos en rojo, los hemos puesto en rojo porque fueron a los 3 que él eligió o que consideró más aptos para incorporar a la capilla musical. Primero como cantorcillos, posteriormente cantores, y les había incluso, les estaba enseñando música. Y de estos 3, el más avanzado fue José María, ya que José Joaquín y Domingo José nunca les gustó la música. Los muchachos, había quejas en contra de ellos acerca de que faltaban, que no sabían latín, que tocaban o cantaban con flojera, y que solamente porque su papá era el maestro de música los mantenían ahí. Y posteriormente al propio Pren y Chacón lo acusaban un poco como, bueno, era algo común, pero era una queja también de que era nepotismo de su parte estar involucrando a sus hijos. E incluso en un documento se quejaban unos músicos que el maestro Pren, si tuviera tantos hijos como músicos requiere la catedral, a todos ellos les daría las plazas, ¿no? Y eso era
era un pleito constante que también tenía, ¿no? O sea, muy talentoso y todo, el maestro Pren Chacón, pero pues también tenía obviamente que apoyar a su familia. Y porque pues él entendía que si sus hijos se dedicaban a eso, pues era una tradición y una herencia. No seguía a los demás y ahorita van a ver por qué. Y estos tres van a ser importantes no solamente por la incorporación a la capilla musical, pero ahorita vamos a eso. Entonces José María Pren Chacón falleció en 1810 y su lugar fue ocupado de nueva cuenta por un eclesiástico, Antonio Manzanilla. Esto es interesante porque su hijo José María aplica para ser maestro de capilla, de que ya tenía varios años trabajando con su papá, incluso él argumentando que él tenía los cuadernos de música de su padre y que habían aprendido también órgano junto con él, etc. Realmente era el más apto, pero por obvias razones a la iglesia ya no le gustó que estuviera un secular al frente de su capilla y preferían tener un presbítero que, aunque los seminaristas fueran unos desafinados, pues les iba a dar prioridad a que vinieran otros muchachos en esas condiciones de seculares a ocupar los puestos o las plazas, porque implicaba que el dinero de la iglesia estaba saliendo a los bolsillos de la gente y no lo contrario, ¿no? Que era lo esperado. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿no? Los tres hermanos que yo les decía, José María, Manuel y Domingo, que van a ser la primera generación, mejor dicho, la segunda generación de los Pren en Yucatán, hijos de José María Pren y de María Narcisa de la Cámara, que van a ser la familia. Esto los vamos a dejar por allá de momento, no nos van a... Aquí vamos un poco descartando, ¿no? En el avance al seguir el árbol de la raíz de la genealogía para llegar. Recuerden, no se olviden de Rosario Sansores Pren y José Esquivel en la capilla, porque ciertamente José María Pren y Cámara sí alcanzó a ser maestro de capilla y ahorita les voy a contar por qué. Pero el más importante aquí para nosotros es Joaquín, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, entre José Gertrudis y Joaquín van a ser los más importantes, porque esta va a ser la tercera generación de los Pren Yucatán, pero nos vamos a ir nada más con los Pren Calveto, que son los hijos de Domingo e Ignacia Calveto. Por eso ellos ya se quedaron atrás, porque ya para lo que estamos platicando hoy no es de nuestro interés, pero no quiere decir que no sean interesantes. Nos vamos a fijar entonces en Domingo Pren e Ignacia Calveto. Perfecta Pren Fortuny es la madre del famoso poeta historiador José Espor, porque sus madres eran hermanas, ¿no? Entonces ya llegamos después de haber hecho todo este recorrido, ya llegamos a Rosario y a José, pero era importante para que vean cómo la tradición familiar viene de 200 años atrás, ¿no? Con José María Pren y Chacón, no hay que olvidarlo, que estaba por acá, ya no me acuerdo dónde quedaba, por acá estará. Bueno, ahí está acá, aquí está, José María Pren y Chacón. Este es el señor Tomás Pren y Castro, el hijo del alemán de Hamburgo, etc. Sí se acuerdan, ¿verdad? Ya les dije muchas cosas. Pero bueno, lo que les acabo de decir entonces es cómo se fue desarrollando esta línea familiar para llegar a estos señores, Domingo Pren e Ignacia Calveto, y de sus hijos que se van a llegar a esos dos personajes, que pues son, vamos a decir, contemporáneos a nosotros, ¿no? Digo, yo ya no había nacido aún cuando murió don José Esquivel y mucho menos Rosario, pero muchos de los presentes sí. Entonces se puede decir que son contemporáneos, ¿no? O sea, yo nací en el 86, prácticamente pude ser contemporáneo también del señor, no tanto de Rosario, pero sí, ¿verdad? Digo, sí han escuchado hablar de ellos, incluso, no sé, don Luis, ¿usted conoció a don José Esquivel o no? Fíjate que no lo conocía él, pero sí a una de sus hijas. Ajá. Que su hija trabajaba en la UNAM y ellos se quedaron a vivir en México, pero la hija vivió un tiempo acá en Yucatán. Lo que menciona don Luis es importante. Precisamente una de las cosas por las cuales no los reconocemos tan fácilmente es porque mayormente hicieron su vida fuera de Yucatán, pero eso no le quita que nacieron en Yucatán y que descienden de una familia pues relativamente destacada en el ámbito artístico yucateco.
Ya llegamos a ellos, pero no hemos terminado, vamos a la mitad. Si quieren continuamos o los dejamos allá. No es cierto. Entonces, vamos a hablar primero en orden de que pues Rosario era la mayor, que nació en agosto de 1889. Como ya vimos en la lámina anterior, ella fue hija de Juan Ignacio Sansores Escalante y Laura Prencámara. Era una niña, pues, que ella misma lo dice alguna vez en una entrevista que le hicieron, en una de las múltiples entrevistas que le hicieron, que ella dice que su vida pues nunca fue complicada porque era una niña rica y podía hacer lo que ella quería. Es por ello que sus primeros estudios los hace de manera particular y se casó muy joven, a los 14 años, con este señor, Antonio Sangenís, con el que se mudó a La Habana en 1903. Cabe destacar que esto coincide con la época de la bonanza del Enequén. Y esta bonanza no solamente la veíamos acá, también La Habana era una ciudad cosmopolita, muy importante, donde vivía gente muy rica y se puede decir que había muchas oportunidades de desarrollo. Entonces, viviendo en La Habana, ella entre 1911 y 25 publica sus primeras obras porque ella siempre le gustó la poesía. Y aquí es en donde viene el embone, ¿no? De la música a las letras. ¿Por qué? Porque Rosario desarrolló un gusto nato por las letras, por escribir. Por eso ella fue periodista, poeta y escritora. Entonces, bueno, ella tuvo 2 hijas de este matrimonio y tras enviudar en 1932 se trasladó a México, pero a la Ciudad de México, no regresó a Yucatán. De hecho, ella tenía aún a pesar del distanciamiento, pues sí tenía comunicación con su primo. Ella le llamaba a mi primo Pepe, como se refería a él, y dado que Pepe sí regresó a Mérida, él siempre le decía, cuando le escribía, oye Rosario, ¿pero no extrañas Yucatán? Y ella, pues no, porque casi no se acordaba de nada. Y su vida la desarrolló principalmente en la Ciudad de México, porque es allí donde se instaló cuando regresa en los años 30 al país. Entonces, al volver, ella trabajó en el diario Novedades. Y esto fue un poco derivado del hecho de que pues ya tenía cierta fama y reconocimiento, principalmente en Sudamérica, porque sus publicaciones habían trascendido. Tenía un estilo pues muy interesante, aunque decían que era muy romanticona y cursi, ¿no? Como por acá les puse. Y era una mujer que se caracterizó por ser de un carácter muy sencillo y altruista. Decía, hay una referencia en una biografía de ella, en donde dice que cualquier persona que se le acercara hasta decía, doña Rosario, se me perdió mi perro, ayúdeme, le ayudaba. Que si necesitaba trabajo, ella veía cómo y la ayudaba. Y era así, ¿no? La definía como una mujer de un corazón muy grande, tan grande como sus sombreros, porque eso era otra cuestión, que decía, no podías compartir el elevador con Rosario Sansores porque traía unos sombreros, pero gigantescos. Y que incluso cuando hay otra anécdota por allá, que mencionan a Alma Reed, en donde decía, tú no podrías estar, o sea, Alma Reed y Rosario Sansores no podrían compartir elevador porque no cabían sus sombreros, ¿no? Entonces, pues eso habla de que era una dama también, que pues era vanidosa por su vestimenta, sus sombreros, y pues a final de cuentas era normal, ¿no? Por ella misma lo decía, fue una niña rica, se casó muy joven y tuvo una vida pues seguramente plagada de lujos cuando estaba en La Habana, y al regresar a México, pues viuda, con fortuna y demás, pues seguramente esto era notable, ¿no? Elena Poniatowska, incluso, la entrevista, cuando Elena era jovencita, incluso reseña a la propia Poniatowska que Rosario se refería a ella como niña o chiquita, porque pues Elena Poniatowska, si han visto sus fotos de joven, era una chiquitita, ¿no? Así de dientoncita, blanquita, siempre con su cabello rubio, ¿no? Incluso la propia Poniatowska dice que Rosario le empieza a reclamar unos años después de que cómo le podía gustar ese greñudo asqueroso del Fidel Castro si era una niña muy bonita y su mamá la había criado bien. Y bueno, sabemos que Elena tenía inclinación hacia el comunismo. Entonces, como les decía, ella, indistintamente de su personalidad,
a través de su pluma era considerada cursi y romanticona, y ella decía que no le importaba, porque quiere decir que la estaban leyendo. Ella decía, quien pueda decir eso de mis trabajos quiere decir que me están leyendo, y eso para mí va bien. Ella se convirtió en la pionera femenina de la crónica de sociales, con una sección que durante muchos años tuvo en el diario Novedades, que se llamaba Rutas de Emociones, porque ella tenía un estilo narrativo muy interesante, en el que decía, llegó fulanita con un hermoso vestido de tal color y de tal forma, y que no sé qué y no sé qué tanto. Entonces, es por ello que decían que era cursi, que era exagerada, etcétera, cosas por el estilo. Pero desarrolló un estilo propio, que posteriormente podemos encontrar que justamente la crónica de sociales adoptó, y que ella lo aprendió viviendo en La Habana y leyendo pues los periódicos y las revistas de allá. Bueno, como les decía, la propia Poniatowska la entrevistó, fueron compañeras incluso en el diario, y desarrolló admiración por ella. Así que podemos decir que Rosario Sansores influyó en Elena Poniatowska. Entre otras cosas, pues varios de sus trabajos fueron musicalizados, ¿no? Pero este es el más destacado porque fue el primero musicalizado por un músico ecuatoriano, valga la redundancia, de nombre Carlos Brito Benavides. Y de hecho ella era muy admirada en Ecuador, extrañamente, porque ella solo una vez en su vida fue a Ecuador, y en Sudamérica era muy reconocida y muy admirada. Pues tiene cierto sentido, porque el boom latinoamericano de la literatura tuvo un mayor desarrollo en Sudamérica, y bueno, en México también, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que no fuera conocida, sobre todo porque la mayoría de sus publicaciones emanaron de Cuba. Rosario falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1972, pero aquí en Mérida, en Yucatán, aunque no es muy recordada, especialmente el Museo de la Canción, que conserva un retrato suyo, es quien parece haber documentado pues de mejor manera, incluyendo lo que dice en la enciclopedia yucatanense y lo incluido por su primo José en su obra sobre la literatura, que voy a mencionar más adelante. Pero bueno, estos fueron sus libros más importantes, como les dije, desde 1911 y aún hasta 1951, ya radicada en México después de salir de Cuba, continuó escribiendo, y varios de sus poemas fueron musicalizados incluso por Ricardo Palmerín, como le decía, Carlos Enrique Brito Benavides, y incluso más recientemente en el 98 Luis Felipe Castillo, este poema, y Gitana, Angélica Balado en el 2004, Ligia Cámara, etc. Y esto con respecto a Rosario Sansores, tal vez liberal, no lo sé, porque tampoco conocí o me acerqué muy bien a lo que fue su, bueno, al menos para esta presentación, a lo que fue pues el desarrollo de su vida personal, pero no es nada que alguien en un ratito que se meta al internet pueda encontrar por ahí, ¿no? Pero pues tampoco les vengo a repetir lo que puedan encontrar en internet, simplemente hacer una reseña de Rosario. Pero creo que nos queda claro que es una persona destacada, importante, con una trayectoria como escritora, como periodista incluso, y como poeta. Y esto, recordemos, desde José María Pren y Chacón, el primer Pren nacido en Yucatán. Y como les decía, es bastante reconocida, ¿no? Esto es un cartelito que hacen en conmemoración de su nacimiento por el Museo del Pasillo, que se encuentra en Ecuador. Bueno, se le considera incluso con la doble nacionalidad, ¿no? Cubana-mexicana, reconocida por la UNAM, sobre todo en la Ciudad de México, en este caso la Secretaría de Cultura, la alcaldía de Iztapalapa, como ven, hacen referencia a su natalicio, que es lo que les decía, ella es más, lo que comentaba también don Luis Millet, su carrera ha sido más reconocida y destacada fuera de Yucatán, pero era yucateca. Y lo más cercano, que el gobierno de Quintana Roo en su momento también hizo referencia a su natalicio. Poeta y periodista. Ahí está, les decía, considerada como la creadora de la nota de sociales en los periódicos.
Bueno, esto en lo que respecta a Rosario, se repitió la lámina, perdón. Y ahora Sansores Pren. Pues como les decía, ellos eran primos. José nació en Mérida el 30 de marzo de 1897, 8 años después de Rosario, hijo de Pastor Esquivel Navarrete y María Perfecta Pren Fortuny. Recuerden que esta María Perfecta era prima directa de su mamá, porque sus madres eran hermanas. Entonces, él, pues más o menos como vivió en la misma época que su prima, también cursó sus primeras letras con maestras particulares y culminó su educación básica en el Colegio San Ildefonso, que seguramente lo han de ubicar allá en la calle 63, esquina con 65, porque cuando deja de funcionar el seminario conciliar, ahí se traslada el Colegio Católico de San Ildefonso. En 1914, ya siendo un muchacho de más o menos 18 años, ¿sí? Él quiso irse a Hamburgo, y miren nada más, ¿se acuerdan de Tomás Pren, el alemán de 1600 y pico, que se fue a Cádiz, que era marino mercante de Hamburgo? Yo creo que esto no era casualidad. Evidentemente el muchacho investigó a su familia, y eso de alguna forma vino a comprobar mi hipótesis de que eran descendientes. No, bueno, digo, el rastreo de la genealogía sí lo comprobaba, ¿no? Pero yo pues tampoco creo como que sus genes estuvieran programados para eso, sino que obviamente él debió de conocer lo que era pues la estirpe, ¿no? Su herencia familiar, y saber que precisamente el origen de su apellido estaba ahí en Hamburgo, en Alemania. Claro, eso lo estoy especulando, no sé si esa fuera su motivación o verdaderamente a él le gustaba esa idea. Pero bueno, se atraviesa la Primera Guerra Mundial y no pudo irse a Europa, por lo que ingresa a la Escuela de Jurisprudencia, al Instituto Literario, que va a tener mucho que ver en lo que vamos a comentar más adelante. Aquí hay una parte muy importante, ¿no? Porque en 1914 él no se puede ir a hacer su sueño realidad, y quería ser poeta, y su padre le dijo: no, tú vas a ser abogado, porque pues tienes que vivir de algo, ¿no? Pues el poeta, la vida bohemia no le iba a dejar nada. Que eso también pues quiere decir un poco de lo que era la vida antes, ¿no? Su prima pues se casó con un señor y pudo hacer un señor de dinero seguramente, y pudo hacer lo que ella quería, porque pues también era una niña de sociedad. Y pues en el caso de José, pues no, oye, pues tienes que tener sustento, tienes que ser capaz de valerte por ti mismo. Entonces, en 1915, cuando llega Salvador Alvarado, se truncan sus estudios en la Escuela de Jurisprudencia, y su papá huyó a Cuba por presiones políticas, ya que en su momento ese señor incluso apoyó al imperio de Maximiliano. Entonces llega un momento en el que su padre regresa, pero no puede regresar a Yucatán. Se van a la Ciudad de México porque de alguna forma ellos empiezan a manifestarse a favor de la causa carrancista, y como que estaban avanzando por un lado los villistas y los zapatistas, y Carranza más o menos con su constitucionalismo queriendo poner orden en la situación. Entonces, al encontrarse allá, su papá junto con otros amigos, abogados, porque pues cabe recordar que el padre de José, señor Pastor Esquivel Navarrete, era hijo de abogados, descendía de abogados. Su padre Juan Antonio Esquivel también fue abogado, Pastor Esquivel era abogado, y bueno, la idea era que José también fuera abogado, ¿no? Entonces, sin mediar pues nada, porque José era un menor de edad, le dice que él va a estudiar en la Escuela Libre de Derecho. La Escuela Libre de Derecho, que se funda en 1912, tiene la particularidad de ser una respuesta de los porfiristas al surgimiento de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional, que como saben pues también tiene sus orígenes por allá liberales revolucionarios, pero se anteponía a la Escuela Libre de Derecho. El problema es de que los títulos que otorgaba la Escuela Libre de Derecho no eran reconocidos más que en el Estado de México. Entonces pues José iba a ser abogado, pero en el Estado de México. Obviamente tuvo muchos profesores de ideología porfirista, aunque él se consideraba reaccionario. O sea, él no estaba, digamos, apegado a ese conservadurismo porfiriano, pero tampoco era muy creyente de la Revolución Mexicana. Como que él estaba tratando de desarrollar su propio pensamiento, inclinación política. Y precisamente su tesis, que presenta en 1921,
se basa en un análisis del artículo 27 que tituló La nacionalización del petróleo mexicano, la propiedad del petróleo pertenece a la nación. Esto fue un problema mayúsculo dentro de la escuela, porque sus profesores, al ser porfiristas, eran abogados de las compañías petroleras extranjeras. Entonces, si apoyaban esta tesis, iban a perder a sus clientes. Pero también implicaba que el gobierno de alguna forma decía, entonces ustedes ya no son porfiristas, y les iban a quitar esto, ¿no? La escuela iba a perder su identidad, la Escuela Libre de Derecho. Entonces al rector se le ocurre, bueno, como no tenemos por qué hacer publicidad al respecto de esta tesis, y José es un buen estudiante al que no lo podemos truncar porque igual podría ser un escándalo que no nos conviene, pues que se hagan todos los trámites y pues lo referente al examen para que presente y defienda la tesis, pero que nadie se entere. Y después la vamos a meter en un baúl, en una caja fuerte, y la hacemos desaparecer. Llega el día, presenta José María, incluso José Felipe, se imprimen varios cuadernillos ejemplares de esa tesis, y después desaparecen. Y 30 años después un amigo suyo le dice, oye Pepe, fíjate que encontré un ejemplar de tu tesis de abogacía, porque realmente la desaparecieron. O sea, en 1921, estamos hablando de más de una década antes de la expropiación petrolera, y desde luego esto ya era un sentimiento que se estaba percibiendo, y que desde luego embonaba con la ideología revolucionaria, ¿no? De lo que era tumbar al régimen de Porfirio Díaz y a la explotación de los recursos naturales por parte de empresas extranjeras. Pero bueno, José termina sus estudios en la Ciudad de México y se regresa a Mérida. En Mérida se va a reunir con unos amigos con los que estudió los primeros años en el Instituto Literario, en la Escuela de Jurisprudencia. Aquí podemos ver a este grupo de amigos que denominaron la Esfinge, que estaba integrada por el propio José, que lo tenemos acá, Roque Armando Sosa Ferreiro, Alberto Bolio Ávila, Filiberto Burgos Jiménez, Osvaldo Vaqueiro Anduce, aquí sentado, Luis Augusto Rosado Ojeda, Ricardo López Méndez, el famoso Bate, Clemente López Trujillo, y aquí no aparecen Rogelio Díaz Aguilar y José Salomón Osorio. Entonces, estos muchachos se reunían originalmente en el Parque Hidalgo. Ahí se reunían porque, pues, como les quedaba contra esquina de la escuela, del Instituto Literario, se iban a reunir allá, y tenían incluso un chascarrillo que en ese momento la iglesia de la Tercera Orden estaba cubierta por enredaderas, y decían, las enredaderas están por fuera y los enredadores están adentro. Eso queda claro cuál era la inclinación y la ideología de este grupo de jóvenes. Entonces ellos dicen, oigan, mire, pues nosotros todos ya somos profesionales, Pepe acaba de regresar de la Ciudad de México, es abogado, como que no viene bien que nos sigamos reuniendo aquí en un parque como bohemios a fumar un cigarro y a conversar. Y entonces entre todos, impulsados principalmente por Osvaldo Vaqueiro, dicen, pues vamos a reunirnos en casa de Pepe. Él tiene un estudio ahí, aunque sea pequeñito, pero ahí podemos estar. Y pues, recuerdo a Osvaldo porque en la biografía de José Esquivel que escribe Ruz Menéndez, dice que Vaqueiro veía tantos y tantos libros de derecho en esa biblioteca de la casa de José Esquivel, que le decía, Pepe, hay tantos libros de derecho que aquí no hay derecho. Entonces, creo que se la pasaban bien, ¿no? Pero vamos, estos personajes, estos señores, pues eran la élite en materia cultural y social en ese momento de la ciudad de Mérida. Estamos hablando de los años 20, donde todavía de alguna forma se podía percibir la bonanza nequenera, que más o menos la revolución ahí iba. Felipe Carrillo Puerto empezaba a despegar su carrera política, y pues ellos se reunían a hablar de poesía, de literatura, de historia, y se hicieron llamar la Esfinge porque ellos decían que no saben de qué manera, ¿no? Creo que sí saben que hay por allá un cuento de una esfinge que ponía acertijos a los viajeros para dejarlos pasar. Por allá los conjuntaba y los poseía en ese momento para que tuvieran todas sus ideas
en sintonía, y por eso ellos se hacen llamar la Esfinge, ¿no? Bueno, aquí digamos que es en donde empieza a destacar socialmente en Mérida José Esquivel Pren. Pues como podrán darse cuenta, a diferencia de su prima Rosario, que aún vivía en La Habana, él regresa a Mérida y empieza a hacerse de un nombre. Pero él nunca abandonó su carrera como abogado, ¿no? Él se involucró un poco más, tal vez por presiones familiares o por decisión personal, pero se mantuvo escribiendo, ¿no? Aquí vemos una recopilación de textos escritos por el propio José Esquivel durante, incluso en los años 40 que se regresa a la Ciudad de México. Él nunca deja de escribir acerca de Yucatán, y por eso él mantuvo un vínculo mucho más cercano con el terruño. Y justo son esos años donde él le decía a su prima: ay, Rosario, ¿no extrañas volver a Yucatán? Y ella decía: no, pues no hay nada ahí que yo tenga pendiente de ver o recordar. Y bueno, la universidad de 1975 publica lo que fue su magna obra de 18 tomos. Imagínense, 18 tomos de 400 páginas en promedio cada uno. O sea, estamos hablando de más de 5,000 páginas de historia de la literatura en Yucatán. Creo que incluso supera a Crescencio Carrillo y Ancona con su Historia del Obispado, aunque claro, él abarcó 3 siglos de historia de la literatura de Yucatán, que pues lo va alternando también con otros colegas escritores, sobre todo en lo referente a su familia, porque incluso hay una anécdota de que cuando en la Enciclopedia Yucatanense a él le piden escribir acerca de su prima Rosario, él dijo: no, yo no puedo escribir de ella porque es mi prima y no sería objetivo de mi parte hacerlo, y se lo encargan a otro colega. Y justamente en uno de los tomos, creo que 12 de en el que hace referencia a él mismo, es donde Ruz Menéndez es el que escribe su biografía, pues como un amigo, ¿no? Teniendo así al lado de él prácticamente lo que estaba escribiendo. Lo interesante con José Esquivel, sí, me equivoqué aquí, perdón, es Esquivel, es un error de mi parte. Lo interesante con José Esquivel es que él tiene influencia por parte de línea paterna y materna para la cuestión de la literatura. Y eso para mí fue sorpresivo, ¿no? Porque acuérdense que su papá no quería que fuera escritor, no quería que fuera poeta, quería que fuera abogado. Pero en una ocasión, como parte de mi trabajo en el archivo diocesano, hay un ejemplar de este periodiquito, que nada más salió entre 1860 y 61, donde dentro de todos estos que podemos encontrar nombres destacados como José Antonio Cisneros, José Peón Contreras, Apolinar García, Serapio Vaqueiro, estos 2 señores son importantes porque forman parte del grupo que funda el Instituto Literario, incluso. Y bueno, vamos a ver a propio Crescencio Carrillo y Ancona publicando parte de su galería de obispos, a Norberto Domínguez, otro presbítero. Pero aparecen estos 3 personajes. Juan Antonio Esquivel Farfán era el papá del pastor Esquivel Navarrete, o sea, abuelo de José, aquí repetí el error, discúlpeme, de José Esquivel Pren. Su abuelo y su papá estaban escribiendo crítica literaria, análisis literario, historia de la literatura en este periódico, junto con su abuelo materno, Joaquín Pren, que era parte del grupo de editores de este periódico. Entonces, aquí se podría entender que él tenía todavía más motivos para inclinarse hacia la escritura, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de las 2 partes familiares. Claro, de los Pren, lo artista, pero estos 2 señores, aparte de abogados, eran críticos literarios. Al grado que, miren, esto pasa cuando uno copia y pega las láminas. Ya me descubrieron. Al grado que su papá fue editor de la Revista de Mérida en los años 90 del siglo XIX, junto con Delio Moreno. Es decir, medio hipócrita el papá, ¿no? Como diciéndole: no, tú no puedes ser poeta, tienes que ser abogado. Pero estaba metido también claro, la Revista de Mérida era un periódico que no solamente sobre literatura, no, también había noticias, porque pues era un órgano informativo, incluso político y de gobierno. Pero bueno, originalmente fue concebido así. Y bueno, el error se repite, perdón.
no haga caso a eso, bueno, al final de cuentas el apellido Pren está ahí. Entonces, José Esquivel se regresa por ahí de los años 40 a vivir en la Ciudad de México como juez mixto de primera instancia, y ahí va evolucionando, como les decía, su carrera de abogacía. Incluso estuvo al frente del IMSS y fue jefe del departamento jurídico y maestro de la UNAM, donde también es bastante conocido y reconocido. Pero, vamos, gran parte de su quehacer literario lo desarrolló aquí con sus amigos de la Esfinge. Varios documentos, especialmente de la Enciclopedia Yucatanense, recogen lo que fue su obra literaria, ¿no? Aquí podemos ver referenciados varios, y sobre todo este que les digo que es el más importante, la historia de la literatura en Yucatán, y el tomo quinto de la Enciclopedia Yucatanense, que hace referencia a la literatura en Yucatán. Su prima, Rosario, en su momento dijo, escribió un sonetito en donde este parrafito hace referencia a su primo. Estudió la carrera de abogado, pero no por vocación secreta. Que mi primo Pepe es un poeta, dulce corazón apasionado. Esto lo dice Rosario sobre José Esquivel Pren. Y incluso algunos de sus versos también fueron musicalizados por Ricardo Palmerín, que pues lo conoció personalmente en Mérida. El grupo de la Esfinge era conocidísimo en Mérida en ese momento. Digo, pues ustedes vieron quiénes lo integraban. Y entre otras cosas obtuvo el doctorado honoris causa en 1960. Fue condecorado con la medalla Eligio Ancona. El Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas precisamente por esto. Y la Academia Nacional de Historia y Geografía le confirió las palmas académicas. Y bueno, hasta su fallecimiento en noviembre de 1982, cuando radicaba en la Ciudad de México. Entonces, aquí vemos igual, ¿no? Nuevamente cómo él desarrolla su carrera paralela, ¿no? En las letras. Y por eso, como les decía, nos fuimos del siglo XVIII al siglo XX a través de la familia de Rosario Sansores Pren y José Esquivel Pren. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Es que si hubiese sido interesante, lo puede comentar, porque eso sí lo sé. La forma en la que musicalizaron el poema de Rosario en Ecuador. Yo creo que eso lo puedes comentar, ¿no? Bueno, como les decía, sí, Rosario tiene esa peculiaridad que es muy admirada en Sudamérica. Incluso este señor, este músico ecuatoriano de apellido Brito, nunca la conoció y solamente le gustó el poema de Sombras. Y según pude ver, incluso otros músicos también han incurrido a hacer arreglos a este mismo poema. Pero pues es lo que les decía al principio, ¿no? Yo propiamente no desarrollé esta investigación desde la perspectiva musicológica, sino histórica. Y originalmente la investigación solo era en torno a José María Pren y Chacón. Pero dado los descubrimientos que hice posteriormente hasta llegar rastreando a que pues era ancestro de estos dos personajes, es que les preparé la charla de hoy. Pero si quieren comentar o preguntar, adelante, criticar, etc. Luis, pues sí, ¿en qué momento llega este músico Rosales a Yucatán? De donde vienen los Solís Rosales. Yo creo que debió de haber sido como hacia 1815, pero no sé, realmente desconozco cuál cargo tuvo. Era músico, pero no sé qué cargo, si fue, si llegó a ser maestro de capilla o solamente fue maestro de órgano. Ojo, acá tengo el otro libro. Hay ciertos, o sea, sí encontré precisamente en estas primeras décadas del siglo XVIII. No, de principios del... Perdón, del XIX, sí, como usted dice, 1800. Supuestamente de un cubano. Sí, es lo que le iba a comentar. Hay unos personajes que empiezan a aparecer de apellido Rosales en la capilla musical. De hecho, tengo una tabla en la tesis que ahorita no la tengo a la mano,
que principalmente eran violinistas. Sí aparecen, no sé, no conozco el dato con certeza sobre la llegada de esta familia, pero como usted menciona, sí es un apellido que aparece dentro de la tradición musical de la propia catedral. Porque hay su historia, digamos, un poco la historia es que el cura Meneses de algún modo se involucra con una muchacha de estas Rosales, y de allá vienen los Solís Rosales, que es la familia de don Olegario Molina. Eso es interesante, porque como podrá ver, sí aparecen por acá los que mencioné de la guirnalda. Aparece un señor de apellido Juve, que pues son también que están emparentados con los Molina Solís. Sí, pero o sea, digamos que más allá de lo que fue el entorno de José María Pren y Chacón, no abarqué más. Gracias, don Luis. ¿Tienen más preguntas, comentarios? ¿El maestro de capilla fuera un laico o hay otros ejemplos de otros lados? Bueno, por ejemplo, sí hay ejemplos de otros lados. Aquí en Mérida fue excepcional, porque cuando hice un rastreo de los maestros de capilla anteriores de José María Pren, que estamos hablando que aparecen en el siglo XVII, no es una tradición que venga de más atrás. Todos habían sido religiosos, presbíteros. Incluso quienes evaluaron a José María Pren para ser maestro de capilla eran músicos franciscanos. Entonces, para Mérida sí era excepcional, pero por ejemplo en la Ciudad de México el caso más excepcional, ese sí, fue el de Ignacio de Jerusalén, porque él era un músico de una compañía de teatro italiana que llega a la Ciudad de México y él le gusta México y se queda a vivir, y de repente se entera que estaba abierto el concurso para ser maestro de capilla de la Catedral de México. En ese momento el Cabildo de la Ciudad de México decía, bueno, tenemos dinero para hacer una catedral así de envergadura internacional, imperial en ese momento, pero no tenemos un maestro de capilla que sea capaz de organizar pues una compañía musical, vamos a decirlo de una manera coloquial. Y pues aparece Ignacio de Jerusalén y fue polémico, porque haga de cuenta que aquí eran solo 8 capitulares, pero en Ciudad de México eran como 30, entre los puestos principales y los racioneros, medios racioneros, etc. Casi la mitad de ellos no querían que fuera, porque decían que vamos a traer a un tipo de un circo a que sea maestro de capilla. Pero él fue uno de esos casos excepcionales, porque incluso Manuel de Sumaya era religioso y se dedicaba a la música. Pero lo que les decía, por ejemplo, Mozart, él pues sí estudió en el seminario allá en Viena, y después se dedicó a ser músico y fue maestro de capilla allí en su ciudad. Pero para Mérida sí fue excepcional, y de hecho fue el único. En el periodo virreinal fue el único. Ya posterior, en el periodo independiente, aparecen algunos de su hijo y su nieto, por decirlo así, pero como que ya iba en decadencia la cuestión de la capilla en la catedral, por eso hoy en día no existen. Gracias, doctora. A ver, Carlos. Hablando de la música novohispana en comparación con por ejemplo, el arzobispado de México, Oaxaca, Puebla, ¿por qué en Yucatán no sobrevivió documentación relacionada a la música? Y no, tú hablas de la parte administrativa, ¿no? Pero por ejemplo, libros de coro, partituras, ¿cuál es tu hipótesis al respecto? Bueno, esa pregunta que hace Carlos es excelente, porque aparte le consta que nada de eso existe. No, en su momento en su momento lo notamos, y yo le decía que a lo largo de la investigación nunca encontré papeles de música. Por un lado, quiero pensar que estuvieron en manos de la familia Pren cuando su hijo en 1811, después de que muere su papá, dice, no, pues yo tengo los papeles de música de mi padre, pero claro, en propiedad suya, que esa era otra de las razones por las cuales tal vez a la iglesia no le gustaba que fuera un secular el maestro de capilla. Pero sí hay testimonio donde el cabildo
decía, no, que si se va a ir bueno, de los doctores que formaban parte del cabildo, que se ven en la Ciudad de México, pues que compre libros de coro. Y eran libros gigantescos. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo son unos libros de coro catedralicios. Son libros gigantes, casi del tamaño de la mesa ahí donde están sentados, pero no se conservó absolutamente nada. Entonces yo digo, la hipótesis más común, que tiene que ver con los factores ambientales, pues no es suficiente, porque entonces no existiría ningún documento histórico actualmente en los archivos. Así que solo tengo dos hipótesis: o que a final de cuentas quedó en manos de particulares, o se lo robaron, porque también los libros de coro tenían la particularidad de estar decorados con oro y plata, y eran carísimos, porque eran libros bellísimos, eran ornamentos más que nada. Entonces yo asumo que se los robaron. No le encuentro, al menos al día de hoy, en este momento, hablando con ustedes, no le encontraría otra explicación al respecto. Gracias, Carlos. Pero Nueva España, en México. No, en general. En el arzobispado de México, en Puebla, en Oaxaca, hay muchísimos libros de coro. Eso. Sí, aquí sobrevivieron 2 o 3 libros, pero sobre todo de monjas. Ya. Sí. Vamos a hacer una línea de Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo? Porque ya huele el vino. Ya, creo que me pasé de tiempo. Entonces, pues muchas gracias. Procedemos a entregarle la constancia. Aquí Amado y Eleni nos hace el favor de entregarle la constancia a Israel, por favor. Perdón, ya nos vienen a guardar. Hay que tomar una foto. Antes que nada, les quiero agradecer su asistencia. Para nosotros es la primera vez que vemos a Israel. Muy fabulosísimo. Aprendimos algo nuevo que a lo mejor muchos de ustedes que están acostumbrados ya conocían, pero muchos tampoco sabían. Hay gente que no sabía mucho de los PREM, y en la actualidad es bueno saber, porque ya en nuestro estado ya la gente está conociendo más. Entonces, le agradezco mucho a Israel que nos haya hecho saber esto. Un detallito para él. Muchas gracias. Muchas gracias. Y procedemos ya al brindis. Se pueden quedar, ahorita van a traer también las bandejitas, ¿sí?